Bueno, Dios les bendiga. Perdón, tuvimos un pequeño desajuste, pero vamos a iniciar con el tema de hoy. Confírmenme los que están en Facebook si ya pueden estar viéndonos. Dios les bendiga. Ya estuvimos orando hace unos momentos y vamos hoy a ver un pequeño tema. El tema se llama ¿Quién te engendró? Amén. ¿Quién te engendró? Recuerde que este mes vamos a estar hablando sobre el engendramiento. El día de ayer estuvimos hablando sobre el engendramiento del Padre. Recuerda, el engendramiento del Padre. Ayer en la enseñanza estuvimos viendo esa enseñanza que nos va a ayudar a saber si en verdad somos engendrados de parte de Dios. ¿Verdad? Veíamos que el que nació de Dios pues no peca, porque dice que la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Entonces, hoy quiero hablar sobre una base y vamos a ver un versículo clave. Amén. Vamos a ver un versículo clave en el libro de Primera de Corintios 4:15. Amén. Primera de Corintios 4:15. Cuando lo tenga, díganme amén. Y para saber que ya lo tenemos. Primera de Corintios 4:15 dice: Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Este versículo es clave eh, eh, para ver lo que es una paternidad en la fe. ¿Ok? Este versículo, yo creo que hay algunas palabritas por ahí que son difíciles que entendamos, pero que vamos a ir desarrollándolas poco a poco. ¿Ok? Entonces, dice este versículo que nosotros pudimos haber tenido 10,000 años. ¿Qué es un año? Ahorita vamos a ver el concepto de la palabra ayo. Eh, Fíjense, vamos a ver el concepto de la palabra ayo. Y aquí está. La palabra ayo, amén. La palabra ayo está, es la palabra G38:16, amén. Palabra G38:16. Esa es la palabra ayo. Gloria a Dios. Ahora, este versículo nos dice que, fíjense, la palabra ayo está ahí traducido como es un líder de muchacho, es el siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. ¿Ok? Este es un pedagogo y viene de la palabra ahí peidagogos. Peidagogos, esa es la palabra que estamos viendo ahorita en la palabra, ¿verdad? Peidagogos. Entonces, dentro del Evangelio nosotros pudimos haber tenido muchas personas que estuvieron a nuestro cuidado espiritual, ¿ok? Que estuvieron a nuestro cuidado espiritual en la fe, pero la Biblia dice que tarde que temprano nosotros debemos de tener alguien que está y que nos engendra, alguien que hace un engendramiento en nosotros, así como el apóstol Pablo lo hizo en muchos. Amén. Recuerde que el apóstol Pablo engendró a Tito, engendró a Timoteo. En las cárceles también hubo engendramientos. Dice el apóstol que el apóstol Pablo estaba en cárceles. Y de alguna manera la Biblia dice que también ahí en las cárceles, el apóstol Pablo, él no cesaba su trabajo. Aún estando en la cárcel, él estaba siempre, ¿verdad? Trabajando, predicando, discipulando, y a lo largo de todo este tiempo vemos que el apóstol Pablo hizo muchos, engendró a muchas personas en la fe. ¿Ok? Entonces, yo quiero avanzar con este tema. Dice la Biblia, Primera de Corintios 4:15, a ver qué dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo,
Amén. O sea, pudimos haber tenido mucha gente, el que me predicó el evangelio, el que me dio la enseñanza, pudiera ser, ¿verdad? Que eso a fin y al cabo representaría eso. Alguien que me ha instruido en el evangelio, alguien que me ha enseñado, pero no forzosamente esa persona es la que me engendró. El que me engendra es alguien que hace una función de enseñanza, de padre, de disciplina. Y eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Amén. Por eso en lo físico un hijo puede ser engendrado por dos padres o dos madres. No, no. Para que nazca un hijo, pues tiene que primero, ¿verdad? Haber un papá, una mamá, y entonces ellos ponen el ADN de ese hijo y es una sola, es un solo engendramiento. Amén. No sé si me vaya siguiendo. Entonces, qué importante es eso, ¿verdad? Entender que en la vida vamos a tener a alguien que nos instruye, alguien que nos enseña, alguien que hace esa función de paternidad en nosotros. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante porque la Biblia habla, ¿verdad? De que de alguna manera nosotros, al ser un ser tripartita, dice que espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el cuerpo entonces tiene que, nosotros tenemos, alguien nos engendró, papá y mamá, ¿verdad? Hubo un engendramiento. Ahora, la Biblia dice que en el libro de Hebreos 12 dice que en la Biblia que nuestros padres aquí en la tierra nos engendraron. Pero también ahí está el Padre de los Espíritus. Dice, ¿por qué no obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos? Habla de que también hay un engendramiento en el cielo. El Padre nos engendró. Él es el Padre del Espíritu de todos nosotros. Vamos bien. Y también en la fe podemos ver que aquí según este versículo nos dice, fíjese, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. O sea, en la fe, el apóstol Pablo hacía una función de engendramiento en aquellos que empezaban. Ahorita vamos a ver el proceso de engendramiento y eso es muy importante porque ahí vamos a alcanzar a comprender muchas, muchas cosas, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar, hermanos. Vamos a avanzar. Gloria a Dios. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Bueno, seguimos avanzando. Se me quedó trabado esta cosa que ya no me quiere dar vuelta. ¿Cómo? Sí, estoy en la misma red. Gloria a Dios. Permítame un segunditito, tenemos algunos. Mira, se queda en otra pantalla. No, se queda en otra pantalla. Gloria a Dios. ¿Cómo? Gloria a Dios. Permítanme un segunditito, arreglamos este problemita.
me estaba volando. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, perdónenme, es que tuvimos un pequeñito problemita acá. No, amén. Entonces, bueno, dice la palabra que en Cristo, ¿verdad? Podemos tener muchos maestros, mucha gente que hizo esa función a la mejor de venir, de traernos al Evangelio. Pero en la Biblia habla de que no hay muchos padres, ¿ok? Dice, no tendréis muchos padres. Es decir, para nosotros es importante, ¿verdad?, tener esa función de alguien que esté ayudándonos en ese proceso de crecimiento, así como Pablo a Timoteo lo hizo. Yo quiero hablar un poquito sobre él. Mire, vamos a avanzar. Es decir, en la vida podemos tener muchos maestros, pero solo podemos tener un padre, es decir, alguien que nos engendra. En la vida solamente vamos a tener a alguien que vamos a tener ese engendramiento de parte de ellos. Es decir, vamos a aprender de ellos, vamos a ser similares a esas personas, ¿verdad? Como el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, veíamos acá que la palabra ayo viene de la palabra paidagogos. Amén. Y entonces es el líder de muchacho, es el siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Esa era la función, esa es la función de un ayo. Es alguien que lleva a los niños, los trae en lo espiritual, es alguien que Dios le ha dado la responsabilidad de poder traer a gente a Cristo, pero ellos no son padres, ellos no engendran, sino solamente son gente que Dios utiliza para que nosotros podamos, ¿verdad?, conocer de Cristo. La mayoría de nosotros venimos por alguien que nos habló del Evangelio, alguien que nos enseñó, que nos dio leche espiritual, fuimos traídos, ¿verdad?, por el Evangelio. Entonces, eso es un ayo. Ahí la palabra ayo, pues es un paidagogo. Esa es la palabra que se está traduciendo de la palabra ayo. Amén. Vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿qué es un padre? Ahí la palabra, como estábamos viendo más atrásito, la palabra padre viene de la palabra pater en griego. Y entonces es alguien que literalmente o figurativamente es un patriarca, es alguien que hace ese engendramiento espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, no hay muchos padres, hay muchos ayos, pero padres hay pocos. Amén. Entonces ahí vamos a ver que la palabra traducida de padre es que alguien que ejerce esa función de engendramiento, como el apóstol Pablo formó, enseñó y trajo diseño, ¿verdad?, a mucha gente que predicaba el evangelio. Ahora, vamos a avanzar, hermano. Entonces, sí se puede decir que tenemos un Padre en el Espíritu, que ese es Dios, Él es el Padre de los Espíritus. También tenemos un Padre en la fe, alguien que dice la palabra que nos engendra en la fe. Pablo a Timoteo le decía verdadero hijo en la fe. Amén. Y tenemos también un Padre, que es a todo Padre, que es nuestro Padre biológico. Amén. Por lo menos debemos de tener estas tres paternidades, ¿verdad? Debemos de tener estas tres identidades. Dios al hombre lo llama y en el último tiempo Dios está trabajando con estos padres, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que en estos postreros tiempos el espíritu de Elías, que es espíritu de paternidad, ¿qué traería? Reconciliación de los padres a los hijos. Amén. Sí. Está el espiritual, la fe y el padre biológico. Ajá. Y los que adoptan hijos que no son biológicos. Bueno, a veces un padre no solamente es el que engendra, sino el que cría. Se podría pasar a ser como un padre físico. Es un padre físico, exactamente. No solamente un padre biológico, sino un padre físico entra como esa categoría. Nosotros mismos fuimos adoptados hijos suyos de Dios. No éramos un pueblo, pero ahora venimos a ser el pueblo de Dios. Entonces fuimos adoptados hijos suyos. Amén. Ahora, fíjese, entonces hay paternidad en el espíritu. Ahorita vamos a ver con versículos todo esto para que no quede en el aire todo esto, porque necesitamos aterrizarlo.
Hay mucha gente que se basa de un versículo para decir que no debemos llamar a nadie padre, pero la Biblia sí habla de paternidad. Simplemente se refiere a los fariseos que a todo el mundo le decían padre, a que los fariseos que querían ser llamados maestros, rabí, que todo el mundo prácticamente les dijera, ¿verdad? Maestro, como para adularlos, como para que ellos se sintieran importantes, reconocidos, que así eran los fariseos. Y entonces vemos aquí que la Biblia sí enseña de esta paternidad. Ahora, vamos a avanzar, hermano, vamos a avanzar. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Entonces, ¿quién es el Padre de los Espíritus? Dice Hebreos 12, ¿verdad? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Así dice, hermano, ¿verdad? ¿Qué dice ese versículo? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Él es el Padre de los Espíritus. Dios sopló sobre el hombre aliento de vida. Amén. Y dio paternidad, el Padre de los Espíritus. De hecho, la Biblia dice que cuando el hombre muere, el espíritu del hombre sale del hombre y regresa al Padre, porque Él lo dio. Él es el origen del Padre. Amén. Entonces, vamos a avanzar, hermano. Me voy un poquito rápido porque ya fíjense que estamos un poquito atrasados. Dice, por otra parte, ¿verdad? Tuvimos a nuestros padres terrenales. Entonces, Él es el Padre espiritual. Él es el Padre espiritual. Ahora, padres en la fe. Dice 1 Timoteo 1:2, ¿verdad? A Timoteo, verdadero hijo en la fe. No confundamos este tipo de paternidad con la paternidad que un padre debe de dar a sus hijos. Amén. Este tipo de paternidad es una paternidad en la fe, de una formación en la fe, donde alguien te da leche espiritual, donde alguien te desarrolla, te da alimento sólido después y te va formando, de repente te disciplina, porque un padre en la fe es lo que hace. No sé si me va siguiendo. Ahora, no es lo mismo la paternidad de la función que un padre hace a una función en la fe, en el evangelio. Y a eso se refiere este versículo. Por eso Pablo a Timoteo le dice que Timoteo había sido un verdadero hijo en la fe. Amén. Dice gracia y paz y misericordia de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Timoteo había demostrado que era un verdadero hijo en la fe porque había tenido, había tenido muchas cosas. Él había tenido fidelidad ante Pablo. Él había permanecido mucho tiempo. Esta paternidad no se da de la noche a la mañana, sino se va demostrando a manera de que vamos creciendo en el Evangelio. Amén. Pues ahora dice verdadero hijo en la fe, porque también hay hijos que no son verdaderos, ¿verdad? Entonces, seguimos avanzando. Fíjese, padres en la fe. Y ahora, ¿quién es el padre biológico? Ahí en el mismo libro de Hebreos 12:7 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Ahí hay una diferencia entre el padre terrenal y el padre de los espíritus. Aquí estamos viendo esas dos paternidades. ¿Sí me va siguiendo, hermano? La paternidad espiritual es el que nos disciplinaba, nos daba nuestros arrimones con el cinturón cuando nos portábamos mal, ¿verdad? Pero también esa función la hace Dios. Y déjeme decirle que cuando ya el padre no disciplina a los hijos, entonces el que entra a disciplinar es el padre, es Dios. Por eso qué importante es que nosotros como padres hagamos esa función de disciplina a nuestros hijos, porque si no la viene la disciplina de Dios. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esta identidad. Ya vimos que hay un padre en los espíritus, hay un padre en la fe y también hay padres biológicos. Ellos son los que nos trajeron a este mundo. Vamos a seguir avanzando, hermano. Entonces, vamos a ver el engendramiento y el comportamiento del hijo. ¿Cómo se engendra a alguien? ¿Cómo de alguna manera como pastores? Porque no todos tenemos este diseño de engendramiento. Hay pastores que no se preocupan por su gente, hay pastores que no se preocupan, que nunca enseñan a otro.
Es más, hay pastores que incluso tienen temor de que se levante alguien porque sienten que les roban el ministerio y no comparten lo que tienen. Entonces, no hay muchos pastores que incluso no le dicen nada al pueblo para no meterse en problemas. Hay mucha gente muchos pastores incluso que no le dicen nada, hermanito, porque diezma y no se vaya a enojar y no vaya a diezmar ya. ¿Verdad? Pudiera ser. Pero, pero aquel que es padre, perdóneme, no importa si se enoja, yo digo lo que tengo que decir conforme a la palabra. A veces hay que disciplinar conforme a la palabra, porque si no nos vamos chuecos. Amén. Entonces la palabra nos va a ir enseñando, porque la palabra es guía, es una lámpara, dice la palabra a nuestros pies, ¿verdad? Mire, entonces vamos a ver, Timoteo, vamos a ver el ejemplo hoy solamente de Timoteo y el avance, la evolución que tuvo Timoteo para ser engendrado. ¿Y por qué Pablo le dijo a Timoteo, tú eres un verdadero hijo en la fe? Pero vamos a ver desde dónde y desde cuándo empezó a formarlo. ¿Ok? Y esa evolución es la que debemos de tener casi la mayoría de nosotros para ser formados como hijos. Amén. Para llegar a ser, veíamos ayer que en el libro de Juan 1, 11, 12 dice que más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio el derecho, la potestad de ser sus hijos. No quiere decir que porque ya hice la confesión de fe y entonces ya soy hijo. Hay un proceso para ser hijo de. Amén. Entonces, yo quiero hablar sobre el Timoteo, cómo fue el engendramiento, cómo fue la formación de Timoteo. Ayer vimos el engendramiento del padre, el nacimiento, y eso es muy interesante, pero ahora vamos a ver cómo un ministro trabaja con la gente, con los discípulos. Vamos a ver qué es cuáles son los pasos que se tienen que llevar para que, hermano, usted pueda seguir creciendo y no se quede huérfano. Porque es lo que quiere el diablo. El diablo trae un espíritu de orfandad terrible en la iglesia. Desgraciadamente muchos de nosotros nos quedamos huérfanos en nuestra infancia y hubo muchos problemas de formación. A veces la causa de los problemas que traemos es que de alguna manera nos formamos solitos en el mundo. No hubo un padre que nos dijera, hijo, está mal lo que estás haciendo. Hijo, esfuérzate. Hijo, haz esto, haz el otro. Esa función la hace un padre. Y a veces cuando no hay un padre en lo biológico, pues a veces tenemos que entrar los pastores a suplir esa función paterna. Amén. Fíjense, ¿cuál fue entonces la primer área de desarrollo prácticamente de aquí de lo que dice el apóstol Pablo? Amén. Creo que vamos bien en el tema, vamos bien. Sí, en Face. Sí, gloria a Dios. Amén. Bueno, aquí mi hermano Alberto me va a estar ayudando por si hay algunas preguntas y vamos a trabajar sobre ellas, ¿ok? Gloria a Dios. Mire, entonces, vamos a ver el engendramiento de Timoteo y vamos a empezar desde 2 de Timoteo 2:5. Amén. Ahí en su pantalla lo puede ver, hermanos. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Y a quién le está diciendo esto el apóstol Pablo a Timoteo? ¿A quién le está diciendo esto? Ajá. ¿Pero de quién se estaba refiriendo? De su madre. Se estaba refiriendo de su abuelita y de su madre. Amén. Su abuelita y su madre habían hecho esa función de conducir a Timoteo en el camino de Dios. Porque el padre era griego. Y por ende sabemos que los griegos pues no eran muy espirituales. Ellos andaban siempre en filosofías humanas, siempre andaban en otras cosas. Amén. Pero fíjese cómo la Biblia habla de que aquí Eunice y Loida hicieron una función. O sea que vemos que no importa si a veces el esposo no ha entrado en el evangelio, pues a veces la función que hacen las abuelitas, las mamás ahí, es muy crucial para que un hijo pueda crecer en el evangelio. Porque ellas le enseñaron a tener una fe no fingida. ¿Verdad? Gloria a Dios. Fíjese, gloria a Dios. Entonces,
Creo que hay una equivocación en el tema, es 2 de Timoteo 1:5, creo, ¿verdad? Ya me corrigieron acá. Gloria a Dios. Entonces, mire, la cual hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y seguro que en ti también. O sea, en el engendramiento, lo primero que tenemos que ver es alguien que lleve a los hijos a Cristo. No se puede dar un engendramiento en la palabra, en la fe. No puedes ver a un hijo que se desarrolle en el camino de Dios y que crezca y que sea apóstol, pastor, profeta, maestro, lo que tú quieras, si no hay alguien que los esté guiando en el camino, que les esté dando ejemplo en la fe. Timoteo no hubiera llegado a ningún lugar si su abuelita y su mamá los encaminan en el camino de Dios. ¿Verdad? Aquí vemos un padre que está ausente, un padre que no le había entrado en la mente el buscar a Dios también, pero esa función la habían hecho muy bien su abuelita y su madre. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer que nuestros nietos, nuestros hijos puedan encauzarlos. Porque si por la familia no entra alguien que los guíe en el camino de Dios, hermano, perdóneme, no van a poder entrar. No van a poder entrar. Si usted no los encamina, el mundo los va a jalar. Y eso es lo terrible, que a veces cuando los papás, los abuelitos, las mamás no jalan a sus hijos, el mundo se los jala. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos la función de Timoteo, ¿verdad? Tremendamente la abuelita y la mamá haciendo esa función, hermano, de llevar a los pies de Cristo a Timoteo. Vamos a avanzar. Colosenses 1:1 dice que Pablo, al tener esa fe no fingida, entonces dice, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Amén. Esta es una de las funciones del engendramiento, que nosotros tengamos un lugar donde ejercer nuestra fe. Si nosotros no tenemos un lugar donde ejercer nuestra fe, entonces muy probablemente no vamos a poder ser formados. ¿Verdad? Ayer le comentaba a la iglesia que en el caso de aquel hombre Nicodemo era un hombre ya viejo, era un hombre incluso conocedor de la palabra, era un hombre maestro en la palabra, pero no comprendía la palabra de decir tienes que nacer de nuevo. Y obviamente eso no se puede hacer, no se puede meter uno ya grande y meterse en el vientre de su madre, es imposible. Pero es que no se estaba refiriendo al vientre materno, sino se estaba refiriendo al vientre que es la iglesia. La iglesia es un lugar donde estamos ejerciendo nuestra fe y donde la Biblia dice en el Salmo 133 que debemos nosotros habitar como hermanos, juntos, en armonía, como un buen óleo. Dice, porque ahí es donde vi a Jehová bendición y vida eterna. Entonces, la primera prueba que nosotros, hermanos, tenemos que pasar en esta formación es dentro de la iglesia. Aprender a amar a nuestros hermanos, aprender a convivir con ellos, aprender a ser familia, porque recuerde que Jesús decía, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, si yo no soporto ese vientre de formación, que es ese lugar donde se me está formando, hermano, entonces no voy a poder ser formado. Fuera del vientre no se puede crecer nada. Amén. Fuera del vientre no se puede, no se puede. Se tiene que estar dentro de la iglesia, permitir que el Espíritu Santo haga esa función de formación de nosotros, hermanos. Y para eso debemos aprender a vivir como hermanos. De repente, como hermanos hay malos entendidos, hay que aprender a perdonarnos. De repente, como hermanos, hay cosas que suceden y hay que aprender a ejercer, hermano, aprender a vivir en paz, aprender a vivir en armonía, aprender que donde Dios envía bendición y vida eterna es en la unidad de los hermanos, no es en nuestra casa. Amén. Aunque Dios habita en todo lugar, pero Dios escogió que fuéramos y no dejar de congregarnos en un lugar. Amén. Dice la palabra e incluso los exhorta y le dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Es decir, yo me puedo quedar en mi casa a ver cualquier predicación que se está haciendo en Facebook, pero no es el diseño de Dios. El diseño es que haya una formación en el vientre de la iglesia. Gloria a Dios, hermano.
Entonces, fíjese, si no pasamos, hay mucha gente que no pasa esa formación. Hay mucha gente que por un hermano se va porque no aguantó, ¿verdad? Entonces, no aguantó la formación, no aguantó el engendramiento que Dios quiere darle a su iglesia. Ahora, vamos a ver la siguiente, fíjese, ya que de alguna manera estoy en una iglesia, soy parte de eso, estoy siendo formado en la iglesia. Ahora viene la segunda parte, fíjese, Hechos 16, 1 al 3. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Estamos viendo aquí los inicios de Timoteo. Timoteo era un hombre que llegó como hermano, su madre lo guió, ¿verdad? El evangelio, lo formó, lo llevó, le dio una buena instrucción la mamá y el papá. Amén. Pero mire, dice que este hombre había dejado de ser hermano y se había convertido en discípulo. Discípulo. Entonces, es muy importante aquí, fíjese que cuando estamos aprendiendo, cuando estamos creciendo y cuando estamos siendo engendrados, cuando empiezo a ser discípulo. Un discípulo no es aquel nada más que llega y se sienta en la iglesia y que acaba el culto y ya me voy. El discípulo es alguien que toma las enseñanzas de un maestro. No sé si me vaya siguiendo. Discípulo ya no es alguien que está solamente escuchando, que está ahí por tradición venir a la iglesia y se va, sino es alguien que ya está siendo discipulado, tiene discípulo, es un discípulo. Recuerden que la palabra discípulo, ya los que han estudiado instituto bíblico, pues viene de la palabra, hermano, ser disciplinado, ¿verdad? Tener disciplina, es un matete, alguien que sigue la enseñanza de su maestro, alguien que quiere llegar a ser como su maestro, alguien que está, hermano, buscando la perfección continuamente como discípulo. Entonces ya vemos una evolución de Timoteo aquí, una evolución. Y fíjese, también vemos aquí que Timoteo dice que, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí está haciendo la mención. Pero, ¿cuál era, hermano, entonces el testimonio de Timoteo? Dice que daban buen testimonio de él. Amén. Yo quiero ser engendrado, quiero que de alguna manera crecer, tengo que aprender, hermano, a dar buen testimonio dentro de la iglesia. ¿Qué es el buen testimonio? Que no se me acuse, hermano, de ser divisor, que no se me acuse de ser de ser murmurador, que no se me acuse, hermano, a lo mejor de gritarle a los hermanos, de gritarle a las hermanas, yo no sé. Puede ser que a veces el testimonio de alguien se puede perder porque hacemos cosas que no le agradan a Dios. Y a veces dentro de la iglesia. El testimonio de alguien se puede perder, hermano. ¿Sí? Cuando yo desobedezco, se pierde el testimonio. ¿Verdad? Yo tengo que tener un testimonio de ser obediente. Pero fíjese, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos, porque había aprendido a ser buen hermano. ¿Verdad? Y estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que fuese con él, y tomándole ¿qué? Le circuncidó. Recuerde que la circuncisión era una ley de los judíos que tenían que circuncidarlos, incluso incluso a los que no eran judíos y que venían, como en el caso de Timoteo, mitad y mitad, porque su madre era judía y él era griego, ¿verdad? Pero la tradición de los judíos ahí era de que si quería entrar en el evangelio tenía que circuncidarse. Para un niño que nacía por primera vez en un vientre con judíos, ellos se circuncidaban al 8º día, tenían que circuncidarlo. Pero cuando venían y se convertían al cristianismo también, los judíos les decían que se tenían que circuncidar. Ahora, obviamente nosotros no vamos a circuncidar a nadie ya. Cuando alguien viene al evangelio, ni modo de que agarremos, porque ya no vivimos por tradición. Pero la circuncisión hoy, según el libro de Romanos, representa otra cosa. Y la circuncisión ahora es en el corazón.
¿Y qué quiere decir ser circuncidado en el corazón, hermano? El ser circuncidado es permitir. Aquí habla de que Pablo circuncidó a Timoteo. Y hablar de circuncidar a Timoteo representa porque Timoteo hubiera dicho, a lo mejor Pablo le dijo, Pablo, Timoteo, no está bien que digas groserías. Y Timoteo dijo, bueno, está bien, porque mira, la Biblia dice que no puedes hablar palabras ociosas, entonces tienes que hablar palabras que edifiquen, dice la palabra. Es decir, porque ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la función de la palabra corta? ¿Sí me entiende? La palabra para nosotros es una espada, pero también es ese cuchillo que nos circuncida el corazón, porque así dice la Biblia. Y entonces, si a mí me dicen, ¿sabes qué? No tienes que robar, y la palabra me dice, no robarás, entonces eso me está dando a mí la función me está cortando, está quitando de mí ese mal hábito, decir palabras, decir mentiras. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a mentir. Pero a lo mejor el pastor ya me ha agarrado en varias mentiras y me dice, hijo, no está bien eso que estés haciendo, hija, no está bien lo que estás haciendo. Entonces, la Biblia dice, mira, que no robarás, no mentirás, ¿verdad? Entonces, la palabra ahí está haciendo esa función de cortar lo que hay en mi corazón que está mal. Pero el problema es que nos dejemos nosotros, hermano, que la palabra haga esa función en nuestro corazón. Amén. Ahí está el problema, que muchos de nosotros no queremos soltar nuestros malos hábitos, no queremos dejarnos corregir. Pablo a Timoteo aquí le corregía. Pablo a Timoteo, incluso en la carta a Timoteo le dice, esfuérzate, ¿verdad? Dios no te da un espíritu de cobardía, de nada, sino te da un espíritu de poder, amor y dominio propio. Es decir, el apóstol Pablo siempre se la pasaba corrigiendo a Timoteo, aún siendo pastor. Porque ya cuando hablamos de Timoteo, estamos hablando, las cartas de Timoteo son cartas pastorales, hablándole un apóstol a su pastor, ¿verdad? Le da la función de cómo la iglesia tiene que funcionar. Entonces, fíjese, yo quiero ser engendrado, tengo que aprender a dejarme circuncidar el corazón, ¿verdad? Dejarme corregir. Pero bueno, esa parte es muy importante, hay que aprender a ser muy humildes para que si me están diciendo algo que va a mi crecimiento y que me va a quitar, me va a cortar algo que no está bien, pues yo permito que Dios haga esa obra. Amén. Yo permito que Dios haga esa obra. Seguimos avanzando, hermano. Fíjense, dice Hechos 17:14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuesen hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Amén. Entonces, aquí vemos en el caso de Timoteo, la Biblia habla de que Pablo y Timoteo eran personas que de alguna manera, hermano, Timoteo no abandonaba a Pablo. Se quedaba allí. No era ausente. Porque cómo formamos o cómo les enseñamos o cómo trabajamos con alguien si nunca está. ¿Cómo se puede hacer ese trabajo? No se puede a control remoto ahorita trabajar con alguien, hermano, porque eso se hace en el fragor del trabajo, en el fragor de ir a evangelizar, y mira, se evangeliza así, se trabaja así. Y ahí viene esa parte de la paternidad, amén, donde aprendemos como nosotros estamos viendo a alguien que nos está enseñando, ¿verdad? Pero si no, no se puede. Si no estoy ahí, no se puede, ¿verdad? Necesito estar presente, porque si no, entonces no se puede hacer la obra. Seguimos avanzando, mira, ya voy terminando. Y estamos viendo, fíjese, estamos viendo una evolución del apóstol, ¿verdad? Pablo con ese engendramiento de Timoteo. Hechos 19:22 dice, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban. Amén. Hechos 19:22. Aquí como vemos a Timoteo, hermanos,
¿Qué es lo que hacía ahora Timoteo? Fíjese, ahí está el versículo. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban. ¿Y quién le ayudaba? Timoteo y Erasto. Fíjese, eran 2 ayudas para él. 2 gente que le ayudaban. A lo mejor aquí Timoteo pues ya estaba muy, no sé, viejito, ya no podía hacer todo el trabajo. Y necesitaba a un ayudante. ¿Qué es un ayudante? ¿Qué es un ayudante, hermana? Alguien que apoya a las personas, ¿no? Alguien que apoya, dice la hermana Rosy. A ver, hermana, pásale el micrófono. ¿Cómo? ¿Qué es un ayudante? Pues un ayudante es una persona que está en la misma visión Ajá. y que pues que está dispuesto a hacer esa buena obra. Amén. Y que no pone pero, sino que siempre está dispuesto, vamos a evangelizar, vamos a hacer esto, y ahí donde se ve pues Alguien que le el ayuda en el crecimiento. trabajo ministerial. Amén. Es alguien que ayuda. A ver, pásame esto, hermano, por favor. Mira, ponte las sillas, ponte las mesas. Nosotros debemos de ser ayudantes, somos ayudantes. ¿Sí? No soy el dueño de la obra, soy el ayudante. A ver, ¿en qué le ayudo? Yo llego con esa actitud de ayuda, de qué hago. Aquí el apóstol, Timoteo, el pastor Timoteo, pues vemos que eran personas que les gustaba ayudar al apóstol. Sí, adelante. No, o sea, lo que quería decir es de que cuando uno tiene ese corazón es porque ya hubo un proceso. Lo que usted dice, ya hubo un proceso de crecimiento en la persona. Entonces, es algo que ya en el corazón está dispuesto a Sí, hacer. hay disposición. Ya hay disposición, ya no ves el por qué lo hago, sino que es algo que en el corazón ahora sí que nace hacerlo y no poner peros. Amén. Sí, Amén. gloria a Dios. Lo que pasa es que yo no soy el dueño de la obra, yo ayudo a la obra. Yo ayudo, yo soy ayuda. Ayuda, ¿en qué ayudo? ¿Verdad? De hecho, la Biblia dice que Timoteo y Erasto se quedaron en algún tiempo en Asia. O sea, porque a veces la obra de Dios necesita gente que mandarla a un lugar para que se queden ahí, ¿verdad? Y son esas funciones de pilares dentro de la iglesia, hermano. Pero gente que se confía en ellos, gente que son de confianza, porque no es alguien que sabe uno que se va a quedar allá con la misioncita. Dice, Oye, te mandé a ayudar, no a que te quedaras con la obra, ¿no? dice la hermana Nori Reyes, que ayuda es alguien que aligera la carga del que recibe la ayuda. Sí, es alguien que aligera la carga, es alguien que no se queda con la obra, no dice es mía la obra, yo me quedo con la hice. No, yo soy ayuda del pastor. Estoy ayudando, no me está ayudando a mí, está ayudando, hermano, al crecimiento de la obra de Dios. Sí, porque a veces pensamos que yo soy el dueño de la obra, ni yo soy el dueño de la obra, ni el apóstol es el dueño de la obra. Todos estamos trabajando para un mismo Señor, para Dios. Entonces yo no me apropio de las almas. Puede ser de repente que me digan, pastor, deme a Juanita que me ayudara, y así, apóstol, lléveselo. Pero obviamente son hijos que ya fueron formados, que ya que pueden dar algo, que son de confianza. Amén. Puede ser, porque de repente la obra, alguien deja una obra y tienes a alguien a abrir, sí, llévese a Flor, ya está lista. Porque uno trabaja para el reino de Dios, ¿o no? Pero uno va viendo, hermano, si de repente a Flor le digo, oye, ayúdame en esto. No, pastor, no, pues entonces no me ayudas mucho. O a veces en vez de dar ayuda, damos problemas, no se vale. Tenemos que ser ayudas. Vamos bien. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Todo esto, ahorita pues, a lo largo de todo de estas enseñanzas, vamos a hacer todo lo que vamos a estar trabajando en este mes. Amén. Entonces, vamos a avanzar, hermano. Vamos a avanzar. Entonces, ya me faltan 3. Ahora, vamos a ver Romanos 16, 21. Estamos viendo la evolución. Sí, sí me va siguiendo. Evolución, engendramiento.
Pablo a Timoteo no le dijo, eres verdadero hijo en la fe, nada más así. ¿Ok? Si Pablo le dice a Timoteo, eres verdadero hijo en la fe, es porque ya había pasado todo esto. Había demostrado ser un verdadero hijo. Mire, Romanos 16, 21 dice, os saludan Timoteo, ¿ni qué? Una cosa es decir, a ver, ayúdame. A otra cosa es decir, ahora eres mi colaborador. No sé si se capta la diferencia. Aquí si se da cuenta ya Timoteo ya era un colaborador. Ya había aprendido. Y le decía, yo me echo la primera prédica y tú te echas la segunda. ¿Verdad? Ya es alguien, es un colaborador y es un ergos. Sunergos. ¿Qué significa que es? Colaborador, coayudador, ayudador, compañero, cooperador. Es decir, una cosa es ser mi ayudante y otra cosa es ahora vamos a hacer las cosas los dos, juntos, colaboras conmigo. Vamos bien. Es de la G4904. Fíjese, Romanos 16, 21 dice, os saluda a Timoteo, mi colaborador. Y Lucio, fíjese acá, Lucio es colaborador. ¿A ver? Ahí en Romanos 16, 21, aquí también, no nada más está hablando de Timoteo, sino se está refiriendo a Lucio, se está refiriendo a Jasón, a Sosípater, que eran mis parientes, pero todos ellos eran un gran equipo de trabajo. Eran un equipo de trabajo donde ya colaboraban con el apóstol Pablo en la obra misionera, colaboraban con, ya no nada más iban a un lugar y colaboraban con que vamos a quedarnos en tal lugar, colaboramos todos, vamos a poner dinero todos. Vamos a comer, colaboramos todos. Sí me va siguiendo. Porque a veces se necesitan colaboradores para la obra de Dios. La obra de Dios no se puede hacer sola. Necesitamos gente, hermano, que esté en la misma visión. Pero ¿cómo se fue metiendo poco a poco la visión en Timoteo? Es decir, sí, yo no sé en qué nivel vayamos, pero tiene que haber esta evolución en nosotros. Ajá. Donde nosotros estamos trabajando. La verdad que ahora sí que la gloria de Dios, para la gloria de Dios, pues somos un equipo que estamos colaborando, o sea, bueno, todos, y si vamos a cooperar, cooperamos, porque sí se sabe, sabemos pues que si hay inversión Claro, de tiempo y económico. claro. Pero no estamos viendo ahora sí que es porque yo lo doy o porque yo, no, sino lo que usted dice, pastor. Estamos, la obra es del Señor, es para el Señor. La gloria es para Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. A ver, a mi esposita, a ver si nos comente algo sobre el ser colaboradores. Y bueno, pues esa es parte también de la confianza que se tiene. El ser colaboradores, ya dejarles un cargo, ya confiar en que lo van a hacer como lo aprendieron, no como ustedes piensan o creen que va a ser mejor, sino como se les enseñó. Ese es un colaborador que es de confianza, ya es un rango más, es otro nivel. Y por eso mismo aquí el apóstol Pablo le decía, ¿verdad? A Timoteo, mi colaborador, alguien en el cual él descansaba, porque es un descanso, ¿verdad? Que tenía el apóstol Pablo y también era una extensión de él, que es todo lo que significa el ser el colaborador, ¿no? Ayudar de lo que ve que hizo el apóstol Pablo, él aprendió y lo pone en práctica. Amén. Amén. Sí, hermano, entonces, el trabajo de Dios no se puede hacer con uno solo. El trabajo de Dios se tiene que hacer, es un equipo de trabajo. Yo no puedo hacer lo que estoy haciendo si yo no tengo equipo de trabajo aquí en Villahermosa, en Felipe Carrillo, Puerto. Yo no podría hacer nada de eso. Dicen por ahí que el mejor pastor es el que no está.
¿verdad? ¿Por qué? Porque su equipo de trabajo está trabajando, que no haga falta, vamos, que no está, sino que no haga falta que esté él para que vaya la gente, que no haga falta que esté él para que trabajen, para que oren, para que ayunen, para que esto, para que trabajen en el evangelismo. Hermano, ese es el éxito de un ministerio. Amén. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Estar viendo que de alguna manera este trabajo se está haciendo y pues a echarle ganas todo, ¿verdad? Vamos a avanzar, ya estoy terminando. Fíjese, Primera de Corintios 4:17, aquí ya vemos otro nivel ya mucho más grande, ¿verdad? ¿Usted cuánto tiempo cree que pasó desde que el apóstol Pablo circuncidó a Timoteo hasta ahora? Primera de Corintios 4:17 le dice, por eso te he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. Amén. Es decir, ay, hermanos, ay, tremendas cosas aquí estamos viendo. Mire, aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, yo mismo te he enviado a Timoteo. Ahora, eso nos habla de una confianza, como lo que dice mi esposo. Es alguien que ya confías. El enviar yo a alguien a otro lugar, hermanos, porque ya le tengo confianza. Es alguien que ya tiene la misma visión, tiene la misma meta, trabajamos para el mismo equipo. Amén. Pero ahora no nada más es alguien de confianza, sino que había demostrado ser hijo, pero no nada más hijo, sino un hijo amado. Amén. Amado. ¿Cómo amas a alguien? A ver. Yo creo que Timoteo era un hombre como Juan, a lo mejor. Juan, cuando estaba Jesús en la tierra, dice que se le recostaba al costado de Jesús, pasaba tiempo con él. Juan era una persona que amaba a Jesús. Y Timoteo, yo imagino que era algo muy similar. Estaba muy al pendiente del apóstol Pablo. Estaba muy al pendiente. Yo creo que lo recibía con cariño. Yo creo que, pues, demostraba su amor. Y uno como pastor a veces llega a un lugar y dice, ay, qué bonito, ya llegué a mi casa. Aquí te reciben no sé, se siente bonito cuando te recibe bien. Sí, pero cuando no te hacen caso ni eso, está bien, ya llegué, pero por eso es importante, hermano, que debe de haber una relación de paternidad, no de idolatría, no vayámonos a los extremos, ¿ok? No de idolatría, pero sí la Biblia dice que los hijos honran a al padre. Honra al que honra merece. Y eso se va demostrando, ¿verdad? Cuando de alguna manera como hijos empezamos a desarrollar ese amor hacia alguien. Yo veo a mi apóstol y yo lo veo con mucha ternura, me da gusto, yo lo veo con gozo, no sé, quisiera estar con él, ¿no? Mucho tiempo más, quedarme más tiempo con él, platicamos horas muchas veces, pero él siempre está ahí, siempre. Entonces yo lo amo mucho a mi pastor y mi padre lo sabe, nada más que de repente pues no lo digo, pero él es mi padre. Él me formó desde pequeño, desde que inicié en el evangelio, él me enseñó, me formó, me casó, me envió, me ungió. Vamos, ese es un padre, ¿no? Pero también de mi parte hubo mucha disposición de ser formado. Yo me le pegaba. Voy con usted, apóstol. Sí, que llévate tu guitarra, hijito. Ah, bueno, ahí voy con él. ¿Verdad? Siempre yo me pegaba. ¿Verdad? Eliseo y Elías también era una etapa donde prácticamente cómo podía tener esa doble unción si no quería ir con él, ¿verdad? Por eso el profeta Eliseo le dijo, si tú me vienes cuando me fueres, te será hecho. Si no, no. Entonces, aquí yo veo ternura en Timoteo, veo un hijo que ama a su padre. Ya rompiendo a lo mejor eso de que si no es, porque no era su padre verdadero, Timoteo, o sea, perdón, Pablo, no era su padre verdadero, pero lo amaba como si fuera un padre. A veces yo puedo ver a mi apóstol como el hijo que nunca tuvo, porque él tuvo pura mujercita y cuando se dirige a mí, pues se dirige como hijo, ¿no? Me gusta esa relación. Pero, y el hijo ya no se va. Un hijo, yo no pienso en estarme yendo a otra iglesia, aunque me inviten. No. Yo tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi padre. ¿Verdad?
Fíjense, y dice la palabra, y un hijo fiel en el Señor. Fíjense el testimonio que da el apóstol Pablo de Timoteo. Cómo de alguna manera lo presenta la iglesia de Corintios. Le dice, mi hijo, que es amado y fiel en el Señor. Amén. Siempre cuando yo voy, llevo esas credenciales de mi apóstol, que donde quiera que voy, tienen buen testimonio de mí porque él dice que yo soy hijo, buen hijo. Ahora, fíjese, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Amén. Entonces, aquí, aunque el apóstol Pablo no podía ir a Corinto, envía, y era como si fuera él, porque él decía, él va a recordarles mi proceder, qué es lo que yo haría en tal caso. ¿Cómo enseño? Amén. Es decir, a veces ya cuando hay esa paternidad enseñas igual que tu papá. O ya hay no sé, hay mucha similitud porque estamos en la misma sintonía espiritual. El hablar, la forma, todo, hermanos, se va pareciendo uno. Jesús recuerden que en 3 años Jesús logró desarrollar una paternidad muy profunda en los 11. De hecho, cuando Pedro, la Biblia dice que se le negó a Jesús, todo el mundo decía, anduvo con él porque se parece a él, camina como él, habla como él. ¿Cómo decir que no? ¿Cómo negarlo si todo el mundo le reconocía? Anduvo con Jesús. ¿Por qué? Porque hablaba, caminaba. Es decir, no podía negar la cruz de su parroquia. Dicen por ahí, ¿no? Sí, un hijo incluso se empieza a parecer a su padre también en genética. ¿Verdad? A mí ya es que todavía me faltan, pero ahí estamos desarrollando, ¿verdad? Pero, hermanos, tremenda enseñanza. Jesús desarrolló a sus discípulos como si fueran sus hijos, los reprodujo. Pequeños Cristos los hizo. Porque es lo que quiere decir cristiano. Cristiano es alguien que es como Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Todos imitamos a Cristo, pero tenemos que ver a alguien para imitar. No sé si me voy a siguiente. Yo pienso que a lo mejor mi pastor es como Cristo y yo lo imito. Cómo trabaja, cómo se esfuerza, cómo es lo que hace. A mí me gusta todo. Se ve el Cristo. Entonces, nosotros tenemos que ver al Cristo que hay en cada uno de aquel que nos está formando, que nos está engendrando. Todos debemos de ser engendrados. Amén. Estoy terminando ya. Me hace falta una positiva. 8:24. Bueno, que en Carrillo son 9:24. Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos que están en Carrillo, Dios les bendiga. Mañana nos vemos por allá. Estamos saliendo para mañana allá, ¿verdad? Fíjense, vamos a leer el último versículo. Entonces dice 1 Corintios 6, 16, 10 al 11. Dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Amén. Le dice, no me lo vayan a molestar, por favor. Que esté tranquilo. Cuídenmelo. Porque dice, porque él hace la obra del Señor como yo. ¿Verdad? Aquí estamos viendo ya la imagen, ¿verdad? Aquí estamos viendo ya la imagen. Estamos viendo la imagen de confianza. Estamos viendo lo que vio de su padre en la fe y eso mismo hacía. Por eso el apóstol Pablo le dice, mi hijo va y hace la obra como yo la hago. ¿Verdad? Se los recomiendo. Porque él hace la obra del Señor como yo, por tanto nadie le tenga en poco. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice este versículo, hermano? Que cuando somos hijos, de repente nos reciben a nosotros como padres, pero a los hijos no los reciben. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está diciendo en ese engendramiento espiritual? Es que si alguien es hijo, tiene esa función delegada, tiene esa autoridad espiritual de nosotros como pastores. Si dejamos a Juanita, Alberto aquí en este lugar, es como si fuera yo. ¿Por qué? Porque tienen la misma enseñanza que yo, porque han sido formados como yo,
¿Por qué? Porque ya no llevan 1 año, 2 años, sino ya llevan un recorrido en el Evangelio con nosotros. Para mí tienen confianza en la fe. Entonces, no les tengan en poco. Igual a mí no me tengan en poco, si yo soy enviado del apóstol también, del apóstol Ulises, ¿verdad? Amén. Bueno, ustedes no lo conocen mucho, pero yo soy el enviado apostólico. Yo no estoy aquí porque yo quiera, yo fui enviado. Así como el apóstol Pablo enviaba a Timoteo y le decía, vete para allá, a mí también me enviaron, ¿verdad? Y estamos siendo formados en esas áreas, hermanos. Entonces, fíjese qué hermoso versículo, ¿verdad? Dice, ¿qué más dice? Sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Amén. Entonces, en pocas palabras, le diciendo, trátenlo bien, ¿verdad? No me lo poquiten. A lo mejor está joven. Y como joven, de repente, pues hay errores que se cometen. Yo como pastor puedo cometer errores. Alguien puede cometer errores, pero dice por ahí mi apóstol, pues no son de muerte, ¿no? Son cositas que se solucionan, que se platica con la gente y como son hijos, empezamos a trabajar en ello, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo habla bien tiernamente de Timoteo, como un padre a su hijo. Y no era su hijo, pero lo había prácticamente adoptado como su hijo. Entonces, eso es la paternidad espiritual. Pues yo creo que le ayudó mucho a Timoteo para crecer eso, porque su padre, que era griego, yo creo que ni a la iglesia lo llevaba. Pues, habla de una ausencia. Quién sabe a dónde andaba, ¿no? Y los griegos eran bien mujeriegos y andaban con muchas mujeres, probablemente. Del padre que tiene. De ahí no se volvió a mencionar. Sí, de ahí ya no se volvió a mencionar jamás. Entonces, un padre totalmente ausente. Pero aquí vemos que Timoteo, pues, fue adoptado por ese padre en la fe, ¿no? Que también ayudó mucho a darle estabilidad. ¿Amén? Seguimos avanzando y termino con esto, ya terminé. Ya terminé. Entonces, vamos a leer 1 Tesalonicenses 1:1. Fíjense, dice, Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz, sean a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, toda esta etapa de formación, hermano, lo había llevado, ¿a qué cree? Que aquí Pablo, Silvano y Timoteo, es decir, a la misma par. Apóstoles. 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 Eran apóstoles. Y aquí vemos al nivel apostolado. ¿Por qué? Porque es normal que cuando uno como padre forma a los hijos, pues si tu padre es apóstol, vas a ser apóstol. Si tu padre en la fe es profeta, vas a ser profeta, porque aprendes la profecía. Si es maestro, pues eres maestro. Si eres evangelista, pues vas a ser evangelista. Porque ese es el engendramiento. Tú eres cómo te están formando. Lo que ves. En mi caso, el apostolado para mí no sería difícil, porque yo ya vi cómo lo hace. Ya vi cómo trabaja mi apóstol. Y hay llamados apostólicos que ya de alguna manera, como en Timoteo, ya había desde antes, ¿eh? No sé si usted ya sabía que ya se había profetizado en Timoteo que iba a ser apóstol. ¿Sí lo sabe o no lo sabe? Mire, vamos a leer un versículo. Ay, Dios mío. No. Tenemos un segundo porque ese no lo tengo, pero ahorita lo buscamos. Timoteo, permítame un segunditito. Mire, Primera de Timoteo 1:18. Alguien que lo lea, por favor. Primera de Timoteo 1:18. ¿Quién lo tiene? Al padre el micrófono. Primera de Timoteo 1:18. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti,
milites por ellas la buena milicia. Entonces ya Dios había profetizado sobre Timoteo. Ya había palabra profética de que él iba a ser levantado por Dios, utilizado. Mire, hermano, imagínense, en la Biblia, su nombre lleva dos cartas pastorales, digo, imagínense, ¿no? Y que prácticamente desde Hechos Timoteo está presente ahí, está presente. Toda esa formación, ¿verdad? Sí, hermano, adelante. Bueno, lo que dice que lo importante es cuando la invasión y destrucción de Jerusalén. Ajá. Esto fue después del escrito. Sí, después de hecho. Pero ya no hubo nada de Sí, no una dispersión. Hubo una diáspora, una dispersión de todo el pueblo de Israel. no había que siempre cada año llegaban. Sí, no. Sí, Ya era ya menos comunicación. claro. O muy retirado. Sí, sí. Sí, la importancia de que precisamente cuando el apóstol Pablo muere, pues el evangelio se sigue extendiendo. Hubo mucha gente que siguió la visión de él y que por eso estamos aquí, por la visión del apóstol Pablo, que muchos creen que llegó a Italia, que llegó a lugares ya, España, ya lugares cercanos y predicó y la visión él la estableció y la importancia de que haya hijos porque ellos siguieron con esa visión. O sea, Pedro llegó a Italia. Entonces, la verdad vemos aquí el trabajo de un hombre. Imagínense que ese trabajo que hizo el apóstol Pablo muera con él. Todo lo que él hizo, imagínense que nadie pueda seguir con la visión. Imagínense, llega a morir Pablo, Timoteo ya tenía, él mismo decía, él ya sabe lo mismo que yo, él es como si fuera yo. O sea, la visión sigue, porque los hijos se heredan. Los hijos son los que heredan. Llega un momento, hermano, que si Dios me llama a su presencia, hay quien siga la visión de Puerta del Oriente. ¿Verdad? Ahora, llega a morir cualquiera, tenemos esa visión que donde sigue avanzando, seguimos construyendo. Sí, no se pierde la obra, hermano, y eso es lo mejor. En el caso de Josué, a nadie informó. Se perdió mucha visión. Eliseo no formó a nadie y se murió en la unción, ahí quedó. Juan el Bautista, pues dejó algunos, pero mal formaditos. Sí, pudiera ser. Bueno. Porque en Apocalipsis se notan 7 tipos de iglesias. 7 tipos de iglesias, así es. Claro. Era por regiones, más que nada. Por regiones. Ajá. Pero por eso es importante que los hijos van siguiendo la visión. Y aquí el apóstol Pablo, pues llega un momento en que forma, ¿verdad? A sus hijos en la fe y entonces ellos siguen la visión. Y así se sigue la obra. Así se sigue el trabajo. ¿Verdad? Porque la obra de Dios no va a concluir. Por nadie se puede parar. ¿Verdad? El problema es cuando no formas hijos. Ahí está el problema. Mueres con tu visión. O sea, la visión que Dios te ha dado. ¿No? Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que fíjense en la necesidad de alguien que te forma. La necesidad de alguien que te engendra. La necesidad de alguien que te enseña. La visión. La necesidad de alguien que está al pendiente tuyo. Que de alguna manera está orando por ti, porque esa es la función de los padres, estar orando dice la palabra, ¿verdad? Que los pastores oramos por las almas de la gente. Vamos a hacer una oración, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor, poder estar, Señor, compartiendo, Señor, y también hoy, Señor, el poder estar, Señor,
meditando en tu palabra, Señor, que es lo mejor que podemos hacer, Padre. Es la mejor forma, Señor, que podemos, Señor, eh, eh, tener el tiempo, Señor, y dice tu palabra que redimamos el tiempo porque los tiempos están cerca, Padre. Qué mejor es esta, Padre, que haya una instrucción, que haya hijos que se estén formando, Señor, que haya hijos que estén siendo entrenados, Señor, hijos en la fe, Padre, que sigan el trabajo que tú nos has dejado, Señor. Hoy bendecimos a toda tu iglesia, Padre, bendecimos a tu pueblo. Declaramos, Señor, como nos han dicho, Señor, muchas profecías, que tú vas a levantar hijos verdaderos, fieles, Señor, en la fe, Señor, en esta iglesia, Padre. Y así lo creemos, Padre, porque ya lo estás haciendo. Estás levantando, Señor, Padre, padres también, Señor, que van a formar a otros, Señor. En el nombre de Jesús queremos, Padre, que tú seas glorificado y que la obra tuya, Señor, avance, Padre. Que la obra tuya, Señor, no se pierda, Señor, sino sigamos adelante a la perfección, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hermanos, saludamos a todos nuestros hermanos, ¿verdad? Que nos estuvieron acompañando en el tema, ¿verdad? Qué hermoso es Mario, escucharte. Hermanita Maggie Valles, qué bendición que estés con nosotros, bienvenida. Tú eres una hija, amén. La hermana Sandra Ramos, bienvenida hermana Sandra, todos los que estuvieron compartiendo con nosotros. Dios les bendiga, hermanos, y pues cada lunes vamos a estar compartiendo enseñanzas de este tipo y pues ojalá y sea un tiempo que aparten, ¿verdad? Para que sigamos creciendo. Que Dios me los bendiga mucho y estamos despedidos. Dios me los bendiga. Les amamos en el amor de Cristo. El día de mañana estén orando por nosotros. Salimos a Felipe Carrillo Puerto. Estén orando por nosotros. Dios me los bendiga.